Bueno, buenas noches. En esta clase vamos a intentar explicar opciones financieras. Vamos a hacer tres videos. En el primer video intentaré explicarles el tema de las opciones financieras, cuáles son las características principales que tienen las opciones financieras, ¿no es cierto? Los tipos de opciones, es decir, todo lo que se refiere a la parte conceptual de opciones financieras. En la segunda parte vamos a tratar de explicar el tema de estrategias, o sea, como elemento de cobertura de las opciones, y para finalizar, vamos a finalizar con un teorema de opciones, que es la paridad put-call, en el cual nuevamente vamos a hablar del no arbitraje, o sea, la condición de no arbitraje. Ya estuvimos viendo a lo largo de un montón de videos la condición de no arbitraje que se fue dando en cada situación. Así que bueno, vamos a comenzar primero con la primera parte de opciones financieras, y bueno, y les pido mucha atención porque la verdad que es un tema bastante, no diría duro, sino simplemente es algo bastante difícil de entender en un comienzo, ¿sí? Porque tiene muchas nomenclaturas y muchas cosas diferentes. Bueno, ya lo vamos a ir viendo entonces. Bueno, como dijimos recién, entonces vamos a hablar de opciones financieras, las características, las coberturas y la sensibilidad. Eso va a ser, ¿no es cierto?, todo lo referido a los tres videos. En una primera parte vamos a comenzar, como siempre, con los objetivos de aprendizaje que nos vamos a plantear en este tema o en estos videos referidos a opciones financieras. Por un lado, vamos a intentar responder a la pregunta de por qué es importante estudiar las opciones financieras como elemento de cobertura o para el riesgo, para cubrir los riesgos de las empresas ante diversas situaciones. Después vamos a intentar explicar cuáles son las principales características, bueno, y las principales estrategias que pueden existir con las opciones. Luego vamos a intentar explicar las variables que inciden sobre el precio de las opciones. Y por último, vamos a ver la paridad put-call, o la condición de no arbitraje en las opciones, y bueno, y un breve resumen. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es una opción de compra? Una opción de compra otorga al tenedor el derecho a comprar un activo. O sea, estamos hablando ya que de un derecho, estamos hablando de un activo, que es el activo subyacente, estamos hablando de una fecha específica, o sea que en un determinado momento la opción se vence, no tiene más valor, y a un cierto precio que se determina precio de ejercicio. La opción de venta es exactamente igual que la opción de compra, con la única diferencia que en vez de otorgar el derecho a comprar, ahora nos está otorgando el derecho a vender. ¿No es cierto? Un activo en una fecha específica o determinada a un cierto precio de ejercicio. Es decir, es como si fuera la otra parte simétrica a una opción de compra. ¿Cuál es la principal diferencia de las opciones con respecto a los futuros? Que después Hernán se los va a explicar más detenidamente. Por un lado, le otorgan al tenedor un derecho y no la obligación. Es decir, el contrato de futuro, una vez que se realiza el contrato de futuro, le dan al tenedor o al vendedor del contrato de futuro una obligación determinada, no un derecho. Entonces, como la opción es un derecho, le puede dar al tenedor la situación en la cual la puede ejercer o no la puede ejercer. Es decir, le da la posibilidad de poder ejercerla y no poder ejercerla. Y eso tiene un costo llamado costo prima, que es el costo del seguro de la opción. Por otro lado, las opciones no neutralizan todo el riesgo.
ni tampoco fijan los precios en los contratos de futuro. Es decir, nosotros cuando hacemos un contrato de futuro, lo que hacemos es congelar la posición. Es decir, por ejemplo, si tenemos una posición de compra, hacemos una venta de un contrato futuro y congelamos, digamos, el precio. A partir de ahí ya tenemos que realizar, tenemos compras y ventas que se cancelan mutuamente. En cambio, en los contratos de opciones, lo que tenemos es, pagamos un seguro y tenemos la opción de poder usarlo. Es decir, podemos usarlos como no podemos utilizarlos. Para el caso de que no los utilicemos, podemos participar de un movimiento favorable en el precio, cosa que no lo podemos hacer con los contratos de futuro porque ya fijamos el precio determinado. Y por otro lado, nos brindan también, al igual que en los contratos de futuros, una posición apalancada. Es decir, lo que hacemos a través de las opciones es comprar, ¿no es cierto?, determinada cantidad de acciones que no podríamos comprar si tuviéramos todo el dinero. Es decir, por ejemplo, si una acción vale 100 y las opciones valen 10, si tenemos 100 pesos, compraríamos una sola acción. Pero si tuviéramos, digamos, a 10 pesos la opción, compraríamos 10 opciones, con lo cual estaremos comprando, suponiendo que el contrato fuese de 1, en este caso compraríamos 10 acciones en vez de una acción. Eso es lo que se llama una posición apalancada. O sea que el riesgo de las opciones es mucho mayor al riesgo de una posición normal, ya sea en una acción o en cualquier activo que se llama el activo subyacente. Son contratos derivados porque derivan, como su nombre lo indica, de una posición, ¿no es cierto?, subyacente. Es el subyacente y tenemos los contratos derivados de esa posición del subyacente. Otra cosa característica, otro punto característico a destacar son que pueden ser opciones americanas y pueden ser opciones europeas. Las opciones europeas solo son ejercibles al final del periodo. Las opciones americanas son ejercibles durante toda la vida de la opción. Bueno, ¿cuáles son lo que define una opción? Por un lado, el subyacente, es decir, sobre qué estamos constituyendo la opción. El subyacente puede ser una acción, puede ser, por ejemplo, un tipo de cambio, un dólar, una moneda, puede ser el petróleo o el oil, puede ser el trigo, el maíz, es decir, commodities, puede ser el oro. Es decir, hay una serie de variedades de subyacentes que se pueden ejercer, que hacer contratos de opciones. Las opciones pueden ser de compra o pueden ser de venta. Las opciones tienen un precio de ejercicio determinado y además tienen un tiempo al vencimiento. Por ejemplo, si yo tuviera lo que tengo acá a la derecha, que dice call, Grupo Financiero Galicia 99, me está diciendo que es una opción de compra, porque es un call, pertenece a un subyacente, que es una acción, que es Grupo Financiero Galicia, tiene un precio de ejercicio de 99 pesos y vence el 19 de junio del 2020. Y, bueno, acá dice BCBA porque se está negociando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Quiénes son los diferentes negociantes que negocian, digamos, en los mercados de derivados? Por un lado, los coberturistas. Y esto es lo que nos interesa desde el punto de vista de las finanzas de la empresa. Son aquellas empresas que buscan reducir la exposición y evitar el riesgo a toda costa. Es decir, buscan mediante los contratos derivados saber, digamos, cuáles son los riesgos a los cuales se van a exponer y aquellos riesgos a los cuales no se van a exponer. Pero el negocio, digamos, de las empresas no es apostar a los contratos derivados y ganar o perder, sino dedicarse al negocio principal. Entonces, como tienen riesgo de precio y riesgo de variabilidad en los productos que venden o en los insumos que compran, lo que hacen es disminuir el riesgo a través de contratos de futuros o contratos de opciones en este caso. Luego existen los especuladores. Los especuladores son aquellas personas que sí desean tomar un riesgo y realizan una apuesta. En este caso a ellos les gusta, o sea, apostar y quieren ganar o quieren perder. Ahora, existen los especuladores y son necesarios en el mercado porque gracias a que los especuladores existen, pueden existir los coberturistas. Es decir, si no existiesen los especuladores, no pudiesen existir o no existirían los coberturistas. Entonces son necesarios para el mercado. Y por último existen los arbitrajistas, aquellos que desean obtener una ganancia libre de riesgo. Son aquellos que podríamos definirlo como que pájaro que comió voló. Es decir, llegan, sacan la pequeña diferencia
y obtienen una ganancia libre de riesgo, que cada vez es más, más difícil obtener esta ganancia libre de riesgo. Pero hay una serie de mercados, ¿no es cierto?, en los cuales se busca, por ejemplo, hacer operaciones a una velocidad que diríamos que casi a la velocidad de la luz para poder obtener esas ganancias libres de riesgo en aquellos precios de activos que son similares pero que están desarbitrados. Es decir, un precio, por ejemplo, vale una determinada, cotiza, por ejemplo, en Estados Unidos, vale una determinada cantidad y en Europa vale otro precio. Entonces, esa pequeña diferencia, considerando los costos de transacción, hace que podamos obtener una ganancia libre de riesgo. O sea, no tiene ningún tipo de riesgo y buscan obtener un resultado. ¿Cuáles son los componentes del precio de una opción? La opción se compone básicamente de dos partes. Una parte es el valor intrínseco, es el valor propiamente dicho, es lo que vale la opción en un determinado momento. Es decir, el precio, si yo ejerciese la opción en un determinado momento, entonces, si fuese una opción de call o una opción de compra, sería S, que es el subyacente, menos el precio de ejercicio, una opción de call. Y si fuese una opción de put, sería K, que es el precio de ejercicio, menos el valor del subyacente. Es decir, este es lo que vale la opción si yo la ejerciese en un determinado momento. Es el verdadero valor. Y después hay otro valor que se llama valor tiempo, que son las expectativas de que esa opción sea ejercible. Por ejemplo, si el precio de la opción de la acción fuese 40, supongamos, y yo tengo un precio de ejercicio de 60, claramente en una opción de compra no valdría nada esa opción, ese call valdría 0. Si fuese ejercible en ese momento, porque no tendría valor. Pero sin embargo, cuando lo vemos cotizar, cotiza un valor, ya sea 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, depende. ¿Y ese valor qué sería? Sería el valor tiempo. Es aquel valor que me está representando la expectativa de que al vencimiento tenga un valor intrínseco. Es decir, esa probabilidad de que al vencimiento tenga un valor intrínseco hace que las opciones tengan lo que se llama un valor tiempo. Este valor tiempo, como su nombre lo indica, depende del tiempo y además depende de otro factor que lo vamos a ver luego que se llama la volatilidad. Entonces, para el caso de opciones de compra, sería el precio de la opción de compra menos el valor intrínseco, y en el caso de opciones de venta sería el valor intrínseco menos sería el precio del put menos el valor intrínseco. Bueno, nosotros podemos realizar varias transacciones. Las operaciones que podemos realizar podemos comprar el subyacente, en este caso sería S, podemos vender el subyacente, en este caso sería menos S, podríamos comprar un call. Entonces, ¿cuánto vale el call? El call vale el valor máximo al vencimiento, que fuese S menos K, porque en ese caso el subyacente va a ser mayor al valor de ejercicio, con lo cual el call va a tener un valor determinado, o 0. Es decir, si da negativo, no tiene valor, con lo cual va a valer 0. Si yo vendo un call, es exactamente igual al anterior, con la única diferencia de que yo voy a tener un menos al comienzo. ¿Por qué? Porque lo estoy vendiendo, entonces voy a tener una posición negativa. Al tener un menos, me va a quedar menos S más K, el valor del call, o 0. Call vendido, estamos hablando. Puedo comprar un put, en el cual sería el máximo al revés, fíjense, entre el precio de ejercicio menos el subyacente. Es decir, que en este caso el subyacente se ubica por debajo del precio de ejercicio, y en este caso el put va a tener valor, o 0, el máximo. Y para la venta del put es exactamente lo mismo. Lo mismo que el call, o sea, es menos máximo, o sea, lo mismo que el call en el sentido de que va el signo menos al comienzo. Menos máximo, K menos S, o 0. ¿Para qué yo les digo todo esto? Esto simplemente es para que ustedes vean, ¿no es cierto?, y para que después puedan calcular, digamos, las posiciones o las estrategias que puedan tener con las opciones. Entonces, cuando vamos teniendo combinaciones, vamos diciendo, bueno, ¿cuánto vale un call al vencimiento? Vale el máximo entre S menos K, o 0. Entonces, para cuando S es mayor que K, vale la diferencia. Cuando S es menor que K, vale 0. Y así voy haciendo con cada elemento componente de las opciones. Entonces, vamos a comenzar por acá. ¿Yo qué puedo estar? Puedo estar comprado en el subyacente, o sea, comprado, digamos, en el activo que no es el derivado, en el cual tengo una posición, ¿no es cierto? Supongamos que lo compro a 20,
Entonces, si el precio está por debajo, yo pierdo, y si el precio está por encima, yo pierdo. O puedo estar vendido en el subyacente, con el cual es exactamente lo mismo que el anterior, con la diferencia de que yo lo vendo a 20, por encima pierdo, porque estoy vendido, y por debajo gano, porque estoy vendido. Otra cosa que puedo tener son opciones de compra, o call. Supongamos una opción de compra con precio de ejercicio igual a 20 y un valor igual a 2. ¿Cuánto vale esta opción de compra? Una cosa interesante que tenemos que ver es que está en el eje de la ordenada, porque siempre en el eje de la abscisa van a ver el valor del subyacente. Y el valor, pero en el eje de la ordenada a veces ven lo que se llama la pérdida o la ganancia, y a veces vamos a ver lo que se llama la posición, el valor de la posición al final, que en este caso no sería la ganancia o la pérdida, sino sería cuánto vale la posición en ese momento, o sea, cuánto vale la combinación de un activo, que podría ser una acción, más una opción. Entonces, cuando yo compro un call o una opción de compra y pago menos 2, cuando el precio de ejercicio es menor a 20, estoy teniendo el costo y el valor de esa opción no vale nada, simplemente tengo que pagar ese costo. Cuando el precio comienza a subir, se bifurca siempre en el precio de ejercicio, a partir de ahí comienza a aumentar. En 22 estoy en el punto de equilibrio, porque justo cuando el subyacente llega a 2, yo estoy cubriendo el precio, ¿no es cierto?, es 22 menos 20, vale 2, que es justo lo que yo lo pagué, y a partir de ahí empiezo a ganar la opción de compra. Para la opción de venta es lo contrario, es decir, si el precio está por encima, yo pago 2. Cuando el precio comienza a subir, por debajo de 18, que sería 20 el precio de ejercicio, y yo pagué 2, comienzo a ganar con el put, o sea, con la opción de venta. La opción de venta tiene un valor porque en este momento el precio de ejercicio está por debajo del precio. Entonces, con el call gano con la compra, con la suba del precio del subyacente, con el put gano con la baja del precio del subyacente. Y para finalizar este primer video, vamos a ver, digamos, la opción call y el valor tiempo y su valor intrínseco. Entonces, lo que tenemos acá es K, que sería el precio de ejercicio. Lo que tenemos acá a la derecha es el valor del subyacente, como siempre dijimos. El valor del subyacente es este que está acá. Entonces, en la opción tenemos dos cosas. Por un lado, el precio del call, que sería este que está acá, y este que es lo que vimos recién, al vencimiento. Pero después tenemos toda una evolución del precio del call, que es esta relación convexa que existe acá, con rojo, a través del periodo en el cual el call no ha vencido, sino durante el transcurso de la vida de la opción. Entonces, cuando la opción comienza a moverse hacia la derecha, el precio, perdón, del subyacente comienza a moverse hacia la derecha, la opción se denomina que es in the money, o sea que está prácticamente, se acerca, va variando uno a uno con el precio del subyacente. Y ya llega un momento que cuando el precio del subyacente es muy alto, prácticamente sigue el mismo comportamiento que el subyacente. Y todo esto que está acá, digamos, esta diferencia entre este precio y este precio es lo que se llama valor tiempo. Entonces, cuando nosotros compramos una opción, por ejemplo, acá, lo que tenemos es un valor tiempo, ¿no es cierto? Un valor tiempo que está determinado por esta diferencia y un valor intrínseco que está determinado por esta diferencia. A medida que pasa el tiempo o a medida que el subyacente sube y el precio del call es ejercible, el valor tiempo va disminuyendo y entonces prácticamente no existe y se acerca, digamos, a una línea recta. A medida que nos vamos hacia la izquierda, vemos que el valor tiempo, si bien disminuye, la opción acá está fuera de dinero o out of the money. ¿Por qué? Porque el subyacente está por debajo del precio de ejercicio y la opción no es ejercible en este caso. Simplemente lo que es, existe la probabilidad de que tenga determinado valor hacia el vencimiento. Y entonces este valor positivo es todo valor tiempo, ¿sí? El momento en el cual la opción tiene más valor tiempo es cuando el precio de ejercicio es igual, el precio de la acción es igual al precio de ejercicio. Porque en ese caso, todo lo que está metido ahí son expectativas de que la opción sea ejercible o no sea ejercible. Es decir, cuando llega acá,
simplemente es la moneda, es el máximo nivel de aleatoriedad de una opción. Bueno, entonces espero que hayan entendido, ¿no es cierto?, esta parte de opciones. Es un tema bastante complicado, ¿no es cierto?, de entender, quizás. A mí me llevó mucho tiempo entenderlo, y todavía yo a veces lo miro y lo tengo que repasar, sinceramente les digo, porque uno a veces se va olvidando, pero esto es algo es bastante difícil, y eso que hoy vamos a ver, digamos, una de las partes más simples de lo que se llama opciones, porque no nos vamos a meter en modelos de evaluación como de Black-Scholes o modelos de evaluación de árboles binomiales, que eso sí realmente es mucho más complicado. Bueno, entonces en un ratito nos vemos con el segundo video. Muchas gracias.